Pastrana. Aquí en Prensa de la Presidencia he sido editor. O sea, digamos, yo soy una de las personas que se encarga de coordinar todo lo que es la información que saca la Presidencia y de prepararla para entregarla a los medios de comunicación y de vigilar, digamos, la calidad de la información que se publica en la página web de Presidencia, junto con otras personas, otros editores. Bueno, yo creo que generalmente esta información nosotros la hemos, digamos, aquí, digamos, toda la información, no solamente Noticias 1, ha habido muchos medios que han publicado, digamos, cosas contra el gobierno. La revista Semana revela hoy la existencia de un grupo de testigos falsos que fue usado por el anterior gobierno contra la Corte Suprema de Justicia. Carlos Cárdenas. María Cristina, el artículo titulado Las piezas olvidadas de una conspiración contiene las grabaciones que demuestran que sí existió un complot, pero contra la Corte. El 24 de abril de 2008, durante un foro en la sede del SENA en Apartado Antioquia, el ex paramilitar Ferney Suaza, vocero de desmovilizados, dijo públicamente que miembros de una ONG le ofrecieron 200 millones de pesos para que relacionara al entonces presidente Álvaro Uribe con paramilitares del bloque bananero en Urabá. Minutos después, el presidente Uribe le agradeció públicamente la revelación al ex paramilitar y ordenó una escolta para él. La edición de la revista Semana, que empezó a circular hoy, señala que la denuncia de Suaza fue falsa. Semana publicó dos conversaciones que sostuvo Suaza con Antonio López alias Hope, el paramilitar que entró al Palacio de Nariño por el sótano. Las dos charlas demostrarían que la denuncia de Suaza hacía parte de un montaje. El 25 de abril de 2008, Suaza y alias Hope hablaron de la reacción de la prensa con lo que el ex paramilitar reveló en Apartado, y también se refirieron a una reunión que Suaza iba a tener con el presidente Uribe. ¿Y cuándo te reúnes con Uribe? Pues está como en la tarde viene el alto comisionado, es probable, y posteriormente me dicen que para hacer el acercamiento con el presidente. Al comisionado no le diga que usted y yo hablamos. Sí. Al presidente, ¿yo? Sí, señor. Suaza también coordinó con Hope parte de lo que recibiría por el montaje en el que estaba participando. Viejo, necesito mirar a ver cómo saco la familia de armas. Listo, yo coordino eso con mi amigo. Vaya buscando una casa. Bueno, de esta manera síguele al gobierno, pero vaya buscando una casa. Pero porque me llamaron ahorita, pues están así como desesperaditos y todo el cuento, hermano, y ya me está preocupando esa vaina, mano. Busque una casa de una y me dice cuánto vale. Bueno, señor. Horas después, Suaza le dijo a Hope que estaba reunido con el entonces comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo. Por aquí estoy con el comisionado, mano. Ah, bueno, dígale que no. Él está en otro ladito, pues no estoy solo en ¿Qué te ha dicho? No, que vamos a hablar en un momento. Ah, bueno, yo estoy mañana allá. Que si siempre quería hablar con el presidente. ¿Vos qué decís? Pues que no, que él decide, que el presidente decide. Sí. Dígale, no, el señor presidente decide si es interesante, si es importante hablar conmigo o no. Claro. Cúrese en salud. La denuncia de Suaza, que resultó falsa, fue hecha durante los días cuando Noticias 1 reveló la declaración de Gidis Medina sobre la reelección presidencial. También en la misma semana fue ordenada la captura del senador Mario Uribe, el primo del presidente. O sea, los señalamientos se negaban por parte de Casa Nariño. Obviamente, no, realmente yo creo que muy pocas veces se contestaron cosas concretas, ¿no? O sea, porque como unos 2 o 3 comunicados que sacó el gobierno en esa época a través del secretario de prensa, digamos, sobre casos concretos. Por ejemplo, en alguna ocasión algún paramilitar de los que están en Estados Unidos llegó a mencionar, digamos, supuestos nexos. Obviamente eso lo negó el presidente a través de un comunicado de prensa. ¿Considera que Noticias 1 es un medio independiente o tiene intereses y favorece alguna ideología? No, en mi caso me parece a mí que es un medio independiente. Obviamente ellos están muy centralizados o muy enfocados a la denuncia pública, pero sí me parece pues que es un medio independiente, ¿no? Yo creo eso. ¿En ese sentido sería censurable que Noticias 1 tenga una ideología? O sea, si la tiene. Si la tuviera no me parece censurable, o sea, casi todos los medios tienen una línea política, ¿no?
los va a mirar y en todas partes del mundo. No, porque eso sí no se puede hacer empezando porque pues aquí la información, digamos, o sea, casi en la misma constitución política, la misma ley obliga a que la información se la entregue a todos los medios. Incluso, por ejemplo, si hay un evento y el presidente habla, en ese evento hay un sonido, hay un audio y hay unas fotografías. Ese material le llega a todos los medios y todos los medios tienen libre acceso a ese material. En materia política, la situación era diferente, porque la crisis económica y la crisis de los medios de comunicación en esa época habían generado una especie de, en primer lugar, una reducción de costos muy grave, muchos cierres de redacciones, etc. Ese artículo de la revista Número habla de cómo solo en Colombia, solo en Bogotá, se liquidaron 560 periodistas de manejo y confianza, es decir, bien pagos, periodistas senior, en un año en Bogotá. Y con la reducción de las salas de redacción, el aumento de trabajo, digamos que eso había afectado la calidad periodística. Entonces nosotros estábamos planteando recuperar o darle una visión diferente al periodismo que se estaba viviendo en esa época. Ten en cuenta que se habían cerrado 34 programas periodísticos y basar la nueva audiencia de Noticias 1 en el Canal 1 durante toda la semana con información de mayor calidad, mayor profundidad. Es un intento de censura que culmina, digamos, llega a su clímax en 2005 cuando las coronas, cuando las amenazas, cuando el espionaje a Daniel Coronel lo fuerza a salir del país. Pero eso cambió de alguna manera la información que ustedes daban, ¿o no? Para nada. Digamos, la segunda fase era ya estructurar como establecer una unidad de contenidos dentro del Canal 1. Del trabajo de reportería, de nuestra misma presencia en las calles, en los escenarios de noticias, donde la gente se acerca y nos comenta. Pero digamos, eso no tiene nada que ver con que sea un ataque por parte de ustedes a Uribe, como él los atacó en algún momento, por decirlo. Pues lo que pasa es que esa es la perspectiva de ellos. Ellos, cualquier asunto de interés público que uno plantee y que no resulte, digamos, favorable a sus intereses políticos, pues ellos lo ponen como un ataque. Pero es que Noticias 1 no es un partido político, ni es una religión. Aquí la gente puede creer o no, puede cambiar de canal. Todos libremente prenden el noticiero, todos nuestros televidentes lo hacen, no hay nada más libre que prender o apagar el noticiero. Y no se trata de buscar un sesgo político específico porque no lo hay. De lo que se trata es precisamente de plantear los principios del periodismo básico, es decir, de atender las preocupaciones de la opinión pública, de buscar la información que le interese a la opinión pública. Pero ahora, en el contexto en el que les estaba contando de una crisis de medios, del Estado como de la presidencia en este caso,
tratando de cooptar a los medios, de darle lisonjas, de acercarlos, pues nos produce en nosotros lo que podríamos llamar el fenómeno Chavo del Ocho. Es decir, que él habla cuando todo el mundo se calla, entonces parece que estuviera gritando. Entonces yo interpreto que ese fue el fenómeno de Noticias 1. Si usted mira cómo trabajó la prensa del caso del proceso 8000 del presidente Samper, qué se dijo sobre el presidente Samper en ese momento, con qué calificativo se le llamó, se da cuenta que las informaciones que trabajó Noticias 1 sobre el presidente Álvaro Uribe, en primer lugar se hicieron sin adjetivar y en segundo lugar se hicieron sobre lo que era una inquietud natural, mirar el pasado de quien antes era un candidato y ahora ya no es un candidato sino un presidente de la República, y mirar a quién recibe el presidente de la República, a quién nombra en su gabinete, cuáles son los antecedentes de esa gente. Y pues la historia nos da la razón. Muchas de las personas que estaban rodeando al presidente resultaron ser en realidad parapolíticos, es decir, gente promovida por organizaciones criminales para llegar al Congreso, y otros simplemente aprendieron a delinquir ya dentro del gobierno. Por lo que dicen las noticias y los referentes, sí. ¿Qué noticias? De la prensa, hablada y escrita, y todas las investigaciones que se han hecho y la cantidad de presos que hay y todo eso, pues sí. De Álvaro Uribe no es sino el que nace malo se crea malo. Y cuando ese Álvaro Uribe no es sino pura pantalla nomás. Eso es pura fantasía, pura medio. Es solamente pura palabrería porque dicen que hizo con la guerrilla, pero porque prácticamente es una persona que desde la crianza el padre no fue tan una perita en dulce. Entonces, ¿qué será cuando lleguen los hijos a presidente? Ahí sí va a ser peor. Ahorita se le comienza a descubrir la olla podrida. Noticias 1 haya sido extraordinariamente profunda. Creo que es un problema del fenómeno Chavo del Ocho. Lo que pasó fue que nosotros fuimos los únicos que trabajamos el tema, porque pues los demás era el periódico del vicepresidente de la República y el canal del vicepresidente de la República, el canal de RCN, cuyo presidente y dueño fue el que lanzó la candidatura de Álvaro Uribe Vélez en Medellín, y es decir, toda la cooptación de los medios en un momento dado limitaba sus posibilidades de contar simplemente noticias, contar que un narcotraficante pedido en extradición como Salvatore Mancuso estaba dando un discurso en el Congreso de la República. Eso era una noticia visible en cualquier situación. Que unos paramilitares que se habían reunido en el Magdalena Medio terminaban después reunidos con el presidente Álvaro Uribe en campaña. Esos son hechos que desde cualquier lógica tienen interés público y son noticias que hay que contar.